Buenos días, querida familia, ¿cómo están? Muy bien, qué bueno. Qué bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes. Un reto poder compartir la palabra de Dios, pero también un privilegio poder ser ese siervo que Dios quiere, ¿no es cierto? De servirle, de llevar la palabra de Dios a todas las personas. ¿Cuántos anhelamos servir al Señor? Amén. Creo que ese debe ser nuestro anhelo. Bienvenidos a esta reunión. Bienvenidos también a todas las personas que están mirándonos a través de los diferentes medios de comunicación, medios digitales. Y recuerden, durante la semana, si usted quiere revisar una de las prédicas anteriores o esta misma prédica, puede hacerlo a través de nuestros canales virtuales, las redes sociales, y poder seguir edificando su vida espiritual, poder seguir creciendo, fundamentando su vida y la de su familia conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy queremos continuar. Queremos seguir con la serie que hemos estado tratando durante este mes de junio, la serie acerca de la familia. Y tuvimos un mensaje de parte de Luis Alfonso donde claramente definía cuál es el rol de cada miembro de la familia, tanto del esposo, de la esposa, de los hijos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere o cómo lo diseñó Dios a la familia? Y entonces eso tenemos que ponerlo en práctica, llevarlo a nuestras vidas y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que varias personas por diferentes motivos no pudieron estar en aquel domingo y también en el siguiente domingo, donde nuestro estimado Eddie Achig nos comentaba, nos compartía la palabra de Dios de lo que es ser una familia separada para el servicio del Señor, ¿no es cierto? Una familia consagrada para servirle a nuestro Dios. Y ahí nos daba un par de ejemplos de personas que narra la Biblia, su historia, cómo el Señor hace cosas grandes y maravillosas, que para Dios no hay nada imposible. Personas, mujeres estériles que pudieron tener sus hijos y que fueron formados para cumplir un objetivo, ¿sí? Entonces, es lo que hemos estado tratando. El domingo anterior, ¿no es cierto?, nos decían una aventura llamada matrimonio. ¿Cuántos estamos casados? Amén. Qué bueno ver que todavía habemos personas que creemos en el diseño de Dios, que es el matrimonio, y que estamos caminando conforme a lo que Él ha establecido. Pero también conocemos y sabemos que hay personas que no han caminado todavía en eso, no han dado ese paso de decir, yo quiero tener mi hogar bien formado como Dios lo manda. Y quizás en este tiempo el Señor va a hablar a su vida y va a poner ese anhelo de formalizar y decir, Señor, yo quiero honrarte y quiero entrar en ese diseño que tú has preparado para mi familia, porque sé que a partir de eso viene una bendición especial. Amén. Ayer pudimos compartir, ustedes ven aquí unas flores blancas, pudimos tener un evento especial de bendición de un matrimonio de una de nuestras parejas, y veíamos cómo el Señor a través de su palabra tiene establecido con mucha claridad el diseño para el hogar, para la familia. Cómo Dios ha establecido con claridad el rol del esposo, de la esposa, el rol de los hijos, cómo Él quiere que nos desarrollemos como sociedad. Pero ahí es donde nosotros, por desconocimiento o por querer mantener o por mirar lo que está a nuestro alrededor, lo que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros abuelos, queremos continuar en eso, y ahí es donde el diseño de Dios se va perdiendo. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes acerca de este tema, de que Dios realmente sea el centro de mi familia. Amén. ¿Cuántos podemos decir, Dios es el centro de mi familia? Amén. Yo quiero que usted al final de la reunión pueda decir, con lo que he podido revisar la palabra de Dios, yo quiero que Dios sea el centro de mi familia. Pero bien lo podemos decir. Lo que quiero es que podamos vivirlo. Que Dios realmente sea el centro de nuestra familia todos los días de nuestra vida. Que Él sea la prioridad. Que Él sea quien esté siempre presente. ¿Por qué? Porque el diseño de la familia o la familia no es un diseño o no es algo cultural, algo que se vio en nuestros abuelos, en nuestros papás, y por eso yo tengo ahora una familia, ¿sí?
había una señorita, una niña, mejor dicho, que ahora ya es señorita, un familiar mío, y decía, bueno, cuando ya crezca yo quiero ser mamá. Esa era la visión que ella tenía. ¿Por qué? Porque eso es lo que había visto, ¿no? Su abuela, su mamá, y ella ser mamá. Pero, ¿cómo la sociedad ha ido cambiando? La sociedad ha ido transformándose. Ustedes pueden mirar o pueden observar o tienen conocimiento de cómo las sociedades que están años adelantados a nuestra sociedad ya no quieren tener hijos, ¿no es cierto? Pueblos, ciudades que se están quedando vacíos. ¿Por qué? Porque la gente adulta ha fallecido y ahora inclusive llevan personas jóvenes. ¿Para qué? Para que vuelvan a poblar esas ciudades, esos pueblos. Yo nací en la ciudad de La Tacunga, pero no exactamente en la ciudad, sino en un pueblito, en un barrio, en las faldas del Cotopaxi. Y hace años que regresamos allá, podíamos mirar cómo en esas casitas solo quedaban personas muy adultas. Muy poquitas personas y bien adultas. Y después de unos años que fuimos, ya estas personas habían fallecido, muchas de ellas, ya no había casi gente adulta. Pero ¿sabe qué pasó? Que los hijos de los hijos, es decir, los nietos, empezaron a regresar a ese pueblo, a ese barrio. Y empezaron nuevamente a poblarlo, empezaron a construir viviendas, a poner algunas fábricas, a poner negocios. Y ese pueblo nuevamente empezó a tener vida, a tener un cambio, una nueva generación. Entonces, el mundo va cambiando y el mundo va generando tendencias, pero la palabra de Dios no es una tendencia. La palabra de Dios sigue firme, sigue presente y seguirá presente. La misma palabra de Dios ha estado vigente en nuestros abuelos, está vigente en nuestros padres, sigue vigente con nosotros y seguirá vigente con nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios no va a cambiar. Por eso es que la primera institución que Dios estableció es la familia. Fue la familia, y eso lo podemos mirar en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor diseña a la familia, diseña una pareja y a partir de ellos empieza a crecer una familia con un propósito de que se multipliquen y de que su generación siga pasando año tras año. Ese es el propósito y ese es el diseño de Dios. Tal así que las sociedades, que los países también lo toman como tal. Las constituciones de varios países, quizás de muchos, pero del Ecuador en sí, dice que el país, el gobierno, protege a las familias, reconociendo que la familia es la base de su sociedad. Amén. Entonces, si el mundo dice la familia es la base de la sociedad, y la palabra de Dios así lo establece, nosotros tenemos que creer que la familia es la base de la sociedad. Y usted, su familia, mi familia y su familia es la base de la sociedad. Por eso es que nosotros tenemos que mirar cómo está mi familia. Y en eso vamos a caminar y vamos a mirar algunas cosas. ¿Por qué? Porque cuando miramos nuestra sociedad, podemos observar que está caminando en el mismo eje que caminaron las sociedades avanzadas. Jóvenes que ya no creen en el matrimonio, ¿no es cierto? Yo alguna vez conversaba con mi hijo, me decía, no sé si me voy a casar o no. Y lo explicábamos y lo mirábamos y le decíamos, el diseño de Dios es casarse, formar una familia, tener hijos. Y claro, él me decía, pero miren, ¿cuánto ustedes han gastado en nosotros? Si ustedes no nos hubiesen tenido, ustedes hubieran tenido un montón de dinero. Y entonces le decía, sí, es verdad, puede ser. Pero no hubiera tenido la gran bendición y esa alegría de contar con ustedes, hijos míos. Y entonces eso cambia completamente. Y si ustedes no estuvieran aquí, mi familia terminaría con los días de mi esposa y mis días. Ahí quedaría la familia Gama Moncayo, ¿verdad? Pero el momento que yo tengo hijos, ustedes tendrán una nueva familia y esa generación seguirá manteniéndose. Entonces,
Eso después de unas conversaciones decía, sí, es verdad. Mi hijo decía, sí, yo creo que sí. Sí me voy a casar. Sí me voy a casar. Y sí quiero tener hijos. Y luego tengo que ver cómo lo voy a criar a mis hijos. Si les crío a mis hijos como tú me criaste o como otras personas crían a sus hijos. ¿Y sabe qué? Después dijo, no, la verdad, cuando tenga mis hijos los criaré como tú me criaste. Amén. Entonces, tenemos que mirar que nuestra sociedad tiene que continuar, pero tiene que continuar conforme a la palabra de Dios y que no siga la tendencia que tiene el mundo. La sociedad ahora que está encaminada hacia la idolatría. Y no solo quiero decir que las familias están ahí tal vez con ídolos, con cuadros de santos o de vírgenes, sino que está caminando en una idolatría porque todo lo que está antes que Dios se convierte en idolatría. Personas que están caminando primero en su trabajo, primero en sus recursos. ¿Cómo voy a generar más recursos, más dinero para la familia, para la casa? Que está bien, pero que no tiene que quitar el primer lugar de nuestro Dios. Porque tenemos que reconocer que Él es nuestro proveedor, Él es Jehová Jireh, y Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a nuestro crecimiento espiritual. Así dice el Señor. Pero tenemos que buscar crecer espiritualmente y depender de Él. Pero a veces estamos caminando solo en la parte material. Muchas personas después de la pandemia dijeron, si viene otra pandemia no me tomará de sorpresa y sin recursos para sostener a mi familia. Y está bien tomar esas precauciones. El problema es que dejo a un lado a mi Dios. Dejo a un lado de congregarme, dejo a un lado de tener una relación. A veces sacrifico inclusive la relación de pareja, de familia. ¿Por qué? Porque estoy con un enfoque en trabajar, en buscar los recursos, y ese es mi primer objetivo. En ese momento, ese recurso económico se está convirtiendo en un ídolo en mi vida. O a veces nuestro ídolo es tal vez mi hijo únicamente, o mi esposa también, o el esposo. Entonces, querida familia, todo lo que está antes que Dios se convierte en una idolatría. La sociedad está caminando de una manera fuerte en un tema muy egocéntrico. El ser humano por naturaleza es egocéntrico, ¿verdad? ¿Cuántos hemos tenido niños pequeñitos? Nadie les ha enseñado, y cuando tiene su juguete y quiere otro niño también es el mismo. Mío, ¿no es cierto? Mío. ¿Quién le enseñó? Nadie le dijo, ese es tuyo y no le prestes a tu amiguito. Sino que el ser humano es egocéntrico. Pero nosotros tenemos que, conforme a la palabra de Dios, dejar ese egocentrismo y caminar, abrirnos a lo que el prójimo, a lo que la persona que está a nuestro alrededor está necesitando. Ser esas personas que dan más de lo que reciben. Porque a veces estamos caminando en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo tener para mí? ¿Qué más puedo sacar de ventaja para mí? ¿Qué puedo hacer yo para tener mayor beneficio sin importar lo que pase con el resto de personas? Yo. ¿Qué más tengo para mí? Egocentrismo en un nivel alto. Y ese egocentrismo que busco solo mi bienestar genera una división. Tristemente hemos visto familias, no en el mundo, hemos visto familias en la congregación que después de haber tenido una larga vida de una amistad tan fuerte, una relación tan grande entre hermanos, cuando sus padres han fallecido, ha generado una división. Y no porque no esté el papá quien les mantenga, sino porque el papá dejó una herencia y no han podido ponerse de acuerdo, y esa herencia ha generado una división. Porque yo quiero lo mejor. ¿Y por qué para mí solo esto si el otro se está quedando con esto? Pero escuchábamos, decía, no, pero es que para mí tiene que ser la casa. Porque a ti ya te dio en vida, mi papá te dio tantos viajes y te pagó la universidad y lo que sea. Yo como no estudié, a mí me corresponde la casa. Entonces genera una división dentro de la familia. La sociedad busca eso. Buscar qué me corresponde a mí, no importa si es que mi hermano o mi hermana no tiene. Porque yo lo que estoy buscando es tener un patrimonio mucho más alto. Porque eso dice la sociedad, mientras más tengas, mayor es tu nivel.
Mientras más bienes puedas poseer, mejor te va a ver la sociedad. Tenía un familiar que decía, tengo que comprarme un reloj, pero de esos de marca, y un celular, pero de esos de marca, porque como te ve la gente, así te trata, ¿no es cierto? Así es el mundo. Eso es lo que dice el mundo. No importa si es que tengo que endeudarme, no importa si tengo que pagar en cuotas por cuántos años. Lo que quiero es que la sociedad me vea que tengo recursos. Y eso a veces nos lleva a caminar en cosas que no tenemos y nos lleva a caer en un hueco, en un bache del cual no podemos salir. Y muchas veces hemos visto cómo nuestra familia ha sufrido las consecuencias. Entonces, eso es lo que miramos en la sociedad. Eso es lo que está pasando a nivel mundial, pero también en nuestra sociedad como tal, de la cual somos nosotros parte, de nuestro Ecuador. Pero ahí es cuando nosotros tenemos que regresar a mirar el diseño de Dios. ¿Qué es lo que estableció Dios para las familias? Y la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, claramente que Él es el creador de todo, Él es el eterno, es el que ha estado por siempre, es el que creó absolutamente todo, es el dueño de todo, y envió a su Hijo Jesucristo a salvar a su pueblo que se había perdido, a entregar su vida, y se convierte en la cabeza de la iglesia. Él es nuestro Salvador. Y luego viene ya la familia, en donde el esposo es la cabeza de la mujer. Ese es el orden establecido. Eso es lo que Dios ha puesto para las familias en este mundo. Y no lo digo yo, sino dice la palabra de Dios, porque en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso establece la palabra de Dios. El marido es la cabeza de la mujer, y claro, ahí muchas personas dicen, no, pero es que ¿cómo va a ser mi marido mi cabeza? Si él ni piensa, ni funciona, yo tengo que estarle moviéndole ahí, apúrate, vamos a la iglesia, ya nos atrasamos, o hagamos esto, o hagamos este negocio, o qué más buscamos hacer. Y él, muy pasivo, no quiere moverse, entonces yo me desespero, y entonces empieza la persona, la mujer, a tomar las decisiones. Y en ese momento empieza a aparecer, ¿no es cierto?, en el hogar, dos cabezas. La una que es por diseño, que es el varón, y otra cabeza que empieza a crecer, que es la mujer. En ese momento ese hogar se convierte en un monstruo con dos cabezas. Dos cabezas no van a pensar lo mismo. Ahí empieza la declive de ese hogar. Cada uno empieza a pensar por su bienestar. Cada uno empieza a pensar por su desarrollo. Y entonces el diseño de Dios queda en el piso. Y lo que no es de Dios no va a crecer, no va a traer bendición. Por lo tanto, querida familia, el diseño de Dios dice que Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y ustedes varones, yo varón, varones del Señor, ¿cuántos estamos aquí? Varones, aquí estamos, varones. Mauricio les decía, levanten su mano, estamos invitados para el próximo sábado, nuestra reunión de varones. Queremos tenerlos acá porque como varones necesitamos estar agarrados de la mano del Señor, porque Él es nuestra cabeza. Firmes del Señor, firmes en el Señor, sujetados del Señor, viviendo su palabra. El momento que vivimos su palabra y estamos dependiendo del Señor, al ser nosotros cabeza de nuestra esposa, también vamos a llevar bendición y vamos a actuar con sabiduría. Eso es lo que queremos, pero tenemos que instruirnos, tenemos que aprender, tenemos que caminar, tenemos que dar los pasos, que cuesta, es verdad, pero tenemos que entrar en ese proceso, porque solo así, cuando entendemos que el diseño de Dios es un diseño perfecto y lo ponemos en práctica en la vida de nuestra familia, podemos ser familias que impactan en la sociedad. ¿Cuántos queremos impactar en nuestra sociedad? ¿Cuántos queremos generar un cambio en nuestra sociedad? Que nuestra familia vea que mi familia es algo especial, que tiene algo diferente, que no es lo mismo que pasa en el mundo, sino que algo es diferente porque somos hijos de Dios y porque llevamos un diseño conforme a lo que Él ha establecido. Y una de las
primeras cosas que tenemos que hacer y vivir es amar a Dios y a nuestro prójimo como Él lo establece. Amén. ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Un 60% amamos a Dios. Amén. ¿Cuántos realmente amamos a Dios? Ahora, ¿cuántos amamos a nuestro prójimo? Ahí bajo el 30%, ¿no es cierto? ¿Verdad? Es normal. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere amar solo al que te hace el bien, ¿verdad? Y a veces es difícil amar a la persona que a veces tenemos conflicto, porque esa es la relación, pero la palabra de Dios dice, soportaos a unos a otros. Eso nos establece, que tenemos que soportarnos unos a otros, pero tenemos que cumplir con este mandamiento, porque no nos dice, ama al que te haga el bien, ama al que se porta bien, ama al que te regala algo, no. Nos dice, ama al prójimo. Eso nos dice la palabra de Dios, de una manera tan especial que lo establece Mateo 22 en el versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y continúa este versículo diciendo en el 38, este es el primero y gran mandamiento, pero el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está el reto, porque a veces nosotros decimos, Señor, yo te amo, Señor, tú eres lo máximo, y es verdad. Pero también la palabra de Dios dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no lo ves? Y no puedes amar a tu prójimo que está junto a ti, ¿verdad? Entonces, también dice la palabra de Dios, no, el mundo ama al que lo hace el bien. El mundo ama al que se porta bien. Pero el Hijo de Dios tiene que ser diferente, tiene que amar al prójimo. No importa las circunstancias, no importa su condición, no importa su comportamiento. De hecho, la palabra de Dios dice, ama a tu enemigo. Difícil, ¿verdad? Pero ahí está el reto. Ahí está el reto, porque esa característica hace que seamos hijos de Dios y que seamos diferentes. Y el Señor nos va a dar la estrategia, nos va a dar sabiduría de cómo llegar a las personas que no tenemos buena relación. Cómo amarle a esa persona que es difícil poder llegar. El Señor tiene un plan establecido para poder llegar. Pero es el anhelo de decirle, Señor, yo quiero amar al prójimo, a quien está a mi alrededor, conforme tú me amas y conforme me amo a mí mismo. Esa es la condición. ¿Cómo me amo? Así tengo que amarle a mi prójimo. Amar a Dios implica creer lo que dice su palabra. Porque a veces decimos, Señor, yo te amo, pero déjame caminar en mis fuerzas. Yo te amo, pero no creo que esa palabra sea para mí, ¿verdad? ¿Cómo vas a decir que le perdone a esta persona que me ha hecho daño? ¿Cómo quieres que pueda entender a esa persona que una y otra vez está ofendiéndome? ¿Verdad? ¿Le cree al Señor? ¿Qué le dice? Nos dice, perdona, porque si tú no perdonas, yo tampoco perdonaré tus pecados. Entonces, no hay a dónde, no es opcional, no es que, bueno, si quieres, perdónale. Con todo ven nomás acá a presentarte delante de Dios, trae tu ofrenda. No, Señor dice, si tienes una ofrenda para mí y tienes algo con tu prójimo, deja la ofrenda ahí, déjalo ahí en una pausa. Ponte a cuentas primero, ponte a cuentas con tu prójimo y luego preséntame esa ofrenda. Por lo tanto, es un revisar de todos los días, porque decimos que mi vida es una ofrenda para nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, mi vida tiene que ser un fluir de armonía para las personas con quienes tengo relación. Y ahí es donde a veces descuidamos ese nivel de relación. A veces damos ciertas prioridades y nos olvidamos de otras. La palabra de Dios dice que tenemos que poner en práctica y ser obedientes a todos nuestros mandatos. Y hace un ratito hablábamos, mandamiento. Primer mandamiento, ama a Dios. Sí, Señor, te amo. Pero el segundo mandamiento, ama al prójimo. Ahí sí ya no es para mí, ahí sí, solo para mi esposa, nomás que me ame a pesar de todo lo que yo hago. Tenemos que poner en práctica todos los mandamientos. ¿Sí?
Dice la palabra de Dios que si faltamos a uno de los mandamientos, dice, ya somos culpables de todos. ¿Por qué? Porque no es solo una parte, es todo. Toda la palabra de Dios tiene que estar siendo vivida por cada uno de nosotros. Ser obedientes a sus mandamientos. Deleitarnos en lo que está pasando en el día a día. A veces cuestionamos, somos buenos para cuestionar. Señor, ¿pero por qué? ¿Pero por qué haces esto? ¿O por qué no haces lo que yo quiero? A veces tenemos dificultades y lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. ¿Es verdad o no? Sí, no, lo primero que hacemos es, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no oro, ya no leo la palabra de Dios. ¿Cómo quiero sanar mi situación si estoy dejándome de alimentar espiritualmente? Es como que un enfermo se entera de que está enfermo y dice, bueno, ya se echa al olvido, ya, ay, hasta que Dios me tenga. Cuando tiene la oportunidad de ¿qué? De acudir al médico, de acudir al hospital, de tomar medicina y que en la voluntad del Señor pueda seguir. Sabemos personas, conocemos personas de que han sido diagnosticadas con enfermedades terminales. Hace unos 15 días nuestra estimada Alejandra daba su testimonio. Su abuela en Estados Unidos le dijeron, ¿sabe qué? Ya no hay más para ella. Ya despídanse y todo. Pero la señora regresó al país, está aquí, sigue viviendo y sigue luchando la vida y sigue dando testimonio de que tiene un Dios, de que hace cosas sobrenaturales y que solo es el dueño de la vida y el que Él nos llama a su presencia en el momento adecuado. Entonces, cuando nosotros nos deleitamos de lo que está pasando, podemos ser personas agradecidas. Cuando tenemos esa relación con el Señor, nos deleitamos de su presencia, sentimos su cobertura, podemos ser agradecidos. Porque a veces, como seres humanos, no entendemos lo que está pasando. Pero la palabra de Dios dice, den gracias en todo tiempo. Nosotros a veces pensamos que como somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes, no voy a tener dificultades, no voy a tener problemas, no voy a tener enfermedades. No. La palabra de Dios dice, en este mundo tendremos aflicciones. Pero que no temamos, dice. No tenga temor, no tenga miedo, porque Él nos da una promesa. Él venció al mundo y venció a la misma muerte y nos ha dado esa promesa para darnos vida eterna. Pero tenemos que creerle, tenemos que regocijarnos, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que vivir una vida dependiente de Cristo Jesús. Solo ahí podemos disfrutar de lo que pasa. No importa, no me salió ese trabajo, gracias Señor porque sé que tú abrirás otra puerta y me llevarás a lugares de mayor bendición. No importa si el sueldo no es mayor de lo que esperaba, pero sé que ahí me utilizarás para llevar tal vez luz a las personas que no conocen del Señor. Porque yo quiero estar dispuesto a servirte donde tú quieras ponerme, donde quieras llevarme. Entonces, agradecidos de todas las cosas. Familias bendecidas, familias conforme al diseño de Dios, familias que ponen en práctica ese amar al prójimo, entendiendo que nuestro prójimo, para quienes estamos casados, nuestro ser más próximo es el cónyuge. Pero a veces rompemos ese mandato. A veces queremos amar más a nuestros hijos. Nosotros hemos visto parejas que dicen, no, aquí te quedas nomás, te quedas tú, esposo o esposa, pero yo tengo que atender a mis hijos. Ellos son mi prioridad. Parejas, matrimonios, ¿quién es su prioridad? Su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su esposo, su esposa. Los hijos es una bendición del Señor. Son herencia de Dios puestos en nuestras manos. Dice que son como flechas en nuestras manos que tenemos que lanzarlos al lugar que van a ser de bendición. Ellos tienen que salir, saldrán en algún momento de nuestra casa. Pero quien estará conmigo hasta cuando la muerte me separe será mi esposa. Por eso yo tengo que cuidar esa relación.
Tengo que mantenerla cerca, tengo que regar con lazos de amor todos los días. No tengo que descuidarme. No tengo que solo el momento que me dijo el sí en el matrimonio, hasta ahí no me llegó todo el cuidado. Al contrario, tiene que ser regado. Esa planta, ese matrimonio tiene que ser cuidado todos los días. Con algo que le gusta. ¿Por qué? Porque a veces creemos darle lo mejor y después nos enteramos que ni siquiera le ha gustado tal vez ese sabor de chocolate. Como a mí me gusta, yo le compro ese para mi esposa. Pero ni siquiera conocemos qué es lo que le gusta. Entonces, niveles de relación, esposos, porque ahí está la parte fundamental, una sola carne. Algo que no nos va a separar sino con la muerte. Ayer decía, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y así tiene que ser. Nosotros tenemos que vivir hasta que la muerte nos separe. Y debemos tener esa relación con nuestros hijos y tenemos que poner ahí ese ejemplo de cómo tratar a nuestra pareja, para que ellos sean impactados y puedan decir, yo quiero tener una esposa, quiero tener un esposo, quiero casarme. No quiero estar como la sociedad que no está mirando al matrimonio como una opción, sino quiero caminar conforme al diseño de Dios y quiero tener mi matrimonio. Hemos visto cómo familias se echan a perder. ¿Por qué? Porque uno de los dos, o el esposo o la esposa, no ha logrado cortar ese vínculo con sus padres. Y no digo que cuando se casa tenga que dejarlos y olvidarlos, no. Es que cambia de prioridades, porque hoy tengo una persona que está junto a mí, que es parte de mí. Y nuestros padres siempre serán nuestros padres, a quienes tenemos que honrarlos. Porque ese es el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Porque ese es un mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas largos días sobre esta tierra. Amén. Entonces, una cosa es honrarlos, cuidarlos, bendecirlos. Pero otra cosa es permanecer dependiente de las personas, de los padres, y dejar a un lado a su pareja. Entonces, empezamos a caminar conforme al diseño de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Familias que amen a Dios y al prójimo conforme a lo que Dios ha establecido. Y cuando caminamos en ese sentir, empezamos a caminar amando a Dios y haciendo que Dios sea el centro de nuestras vidas. Porque podemos decir, sí, mi familia es bendecida, podemos decir, tengo una familia, tengo unos hijos, pero yo le pregunto, ¿es el centro de su familia nuestro Dios? Y a veces nos quedamos en eso. Híjole, cierto que no. Cierto que no, porque las cosas que estoy viviendo más están enfocadas en lo que el mundo está haciendo y lo que el mundo me presenta a lo que Dios me está pidiendo. Tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Y una de las cosas es que tenemos que dejar de ser una sola persona. En el matrimonio tenemos que dejar de pensar, yo quiero esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir, es que mi esposa no me atiende, es que mi esposo no cubre mis necesidades? O jóvenes que dicen, es que yo quiero casarme para tener una persona que me ayude en mis necesidades. No, el matrimonio no es para que cubra mis necesidades, el matrimonio es para buscar cubrir la necesidad de mi cónyuge. Es decir, mirar por la otra persona. Solo cuando entendemos eso y ponemos en práctica, vamos a tener esa reciprocidad. Nuestro cónyuge también va a buscar cubrir mi necesidad. Y ahí caminamos en un solo sentir. Dejar el egocentrismo y caminar conforme a lo que la palabra de Dios dice. A veces buscamos solo, ¿cómo puedo mejorar yo? Caminamos en la parte física. Hacemos muchas veces culto a la persona. Yo les decía, los gimnasios han proliferado, ¿verdad? Ahora hay muchísimos. Y está bien cuidar el cuerpo. El problema es que le pongo primero al cuerpo que a mi parte espiritual.
Cuando yo quiero caminar de una forma cristocéntrica, yo tengo que primero alimentarme espiritualmente. Y luego, sí, está bien, cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Porque eso van a estar mirando nuestros hijos. ¿Cómo camino en mi hogar? ¿Cómo camino en mi familia? ¿Qué le estoy enseñando? ¿Estoy enseñando a depender de mis fuerzas o estoy enseñándole a depender de Dios? Y la semana anterior nos decía, o hace 15 días nos decía Edicito, ¿no es cierto? Hemos tenido, como familias cristianas, tenemos necesidades. Pero hemos tenido que decir, doblamos rodillas, clamemos al Señor para que Él traiga bendición, traiga revelación y traiga opciones de cubrir esa necesidad. Hemos tenido que decirle, yo a mi hijo le decía hace pocas semanas, él está terminando su colegio y decía, tiene que continuar la universidad, tenía un poco de dudas. Le decía, bueno, clama al Señor, que Él te va a dar sabiduría para que puedas tomar la mejor decisión. Y nosotros como padres también tenemos que hacer lo mismo, clamarle al Señor, ¿para qué? Para que nos dé sabiduría y poder orientarle. Y él buscaba sus alternativas y el Señor fue también trayendo otras bendiciones para poder orientarle hacia la carrera que él va a estudiar. Y de pronto, esta semana trabajé con una persona que justamente es experto en lo que él quiere estudiar. Y ayer pudimos hacer una reunión y él le conversaba y le daba explicaciones y le decía lo que viene en el futuro y todo. A él le gusta mucho la parte tecnológica. Y entonces eso iba confirmando que lo que él está sintiendo y por la universidad que se está abriendo las puertas, era lo que él quiere estudiar y en lo que el Señor está guiando a tomar una decisión para su carrera en el futuro. Entonces, pero es necesario decirle, Señor, muéstrame qué es lo que quieres para mi vida. En oración, en un clamor. Eso con los estudios. Pero a veces para los jóvenes decimos, ¿estás orando ya por tu esposa o por tu esposo? A veces tienen 12, 13, 15 años. No, pero es que recién estoy... No, empieza a clamarles desde ahora. Porque cuando empiezas a clamarle desde hoy, convencida de que vas a tener un esposo o una esposa y que vas a formar una familia, estás caminando en el diseño de Dios. Porque si no, las corrientes del mundo te van a perturbar, te van a cambiar tu manera de ser. Pero ser cristocéntricos es dar ejemplo con nuestra forma de vivir. En casa primero, y eso se expande para la familia. Tenemos que depender de Él, tenemos que confiar en Él y tenemos que demostrar que somos hijos de Dios, que creemos que Él es el dueño de todo y Él tiene las cosas preparadas para cada uno de nosotros. Porque a veces pensamos, ¿no es cierto? Y todos conocemos este versículo, de que solo cuando están los niños pequeños tenemos que instruir a los niños en su camino. Y es verdad, muchos lo hacemos, les enseñamos. Y otras personas, en cambio, piensan que no, la iglesia es la responsable del crecimiento espiritual de mis hijos. Les llevo el domingo 45 minutos y con eso está más que satisfecho. Yo les digo, piensen diferente. ¿Qué pasaría si aquí solo les damos 45 minutos de alimento físico? Les llevamos a que un postrecito, que un dulcecito, que una golosina, proteína, todo. 45 minutos de comidas. ¿Creen que ellos van a aguantar hasta la próxima semana a venir nuevamente a comer algo sólido para su cuerpo? No, ¿verdad? Por lo tanto, lo mismo en la parte espiritual. Aquí está bien traerlos porque ellos van aprendiendo de que es necesario congregarse y de que es necesario aprender de la palabra de Dios. Pero es necesario que podamos alimentarlos espiritualmente en nuestras casas, en nuestros hogares. Porque así dice Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. En todo tiempo. Recuerdo cuando nuestros hijos eran pequeños, estudiar la palabra de Dios, memorizar los versículos, explicarle qué significa. Pero ahora que están grandes, recordarles, ser estorbo para que ellos no quieran desviarse. Usualmente tengo que decirles a mis hijos,
¿Crees que eso está bien delante de Dios? Pregúntale. Señor, ¿te agrada lo que voy a hacer? ¿Es tu voluntad la decisión que voy a tomar? Y Él te va a mostrar. El Espíritu Santo te va a redarguir. Cuando vas a tomar decisiones, la palabra de Dios que fue sembrada en tu corazón cuando fuiste niño, te va a recordar que está bien delante de los ojos de Dios y que no está correcto. Y ahí vas a tomar una decisión. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser padres que estorbamos a nuestros hijos cuando ellos quieren desviarse. No, es que el mundo lo hace y esto no, un ratito nomás. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tú conoces bien la palabra de Dios. Por lo tanto, ponlo en práctica, aplícalo en tu vida. Cuando somos cristocéntricos, caminamos de un solo sentir. La primera parte, la misma fe, creer en el mismo Dios. Y en ese caminar, el resto de cosas se van uniendo. Porque a veces tenemos personas y hogares y familias que el uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa. El uno quiere una educación en un colegio, el otro quiere en otro colegio. Yo quiero que mi hijo sea algo y el otro quiere, mi hijo que sea en otra preparación. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera en eso. O yo tengo esposo, tengo unos objetivos, la esposa tiene otros objetivos, otros anhelos. Entonces, necesitamos caminar en unidad. En Marcos 3:25 la palabra de Dios dice, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, familias, ¿cómo está su casa? ¿Están caminando en el mismo sentir? ¿O cada uno está buscando su propio bienestar, su propio beneficio? Porque a veces la tendencia del mundo ha dicho, no, pues, es que como yo ya gano más, no importa que sea la esposa, y no importa que vimos que dice que mi esposo es la cabeza, ahora yo tomo las decisiones, yo tomo el control de la casa, ¿verdad? Como yo tengo un PhD o yo tengo un diploma y mi esposo no tiene, yo soy el que tomo, o yo soy la que tomo las decisiones. No, viene una rivalidad. Ese no es el diseño de Dios. Empieza a haber una división. Tenemos que caminar conforme a lo que Él ha establecido. Y claro, ahí ustedes dirán, ¿no es cierto, mujeres? Y he tenido muchas personas que dicen, no, pues es que ¿cómo voy a estar sujeta a mi marido? A lo que Dios creo que no estaba pensando bien en las mujeres. ¿Cómo me va a mandar a sujetarme a mi marido? Sabiendo que Él es, Pero yo les digo, queridas esposas, la parte más sencilla les dio a ustedes. Ser sujetas a sus esposos. Gracias por los amén. Diga amén. Amén. Ser sujetas a sus esposos. ¿Sí? Porque eso va a traer bendición. ¿Y porque es la parte más fácil? Porque si vemos para los esposos, atentos ahí. Mire lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. No le dice solo si le atiende bien, si le cocina rico, si le tiene todo listo cuando usted llega a la casa. Amar a vuestras esposas. ¿Y qué más viene? Así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. Que entregó su vida. Entregó su vida. Que se entregó a sí mismo por ella, por su iglesia. Varones casados, levante su mano. Bien arriba. Y les voy a preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestras esposas, así como Cristo entregó su vida por su esposa, que es la iglesia? Eso es caminar conforme a la palabra de Dios. Que no importa lo que esté pasando en mi hogar este momento. Yo estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa, así como Cristo entregó su vida por la iglesia. Y en ese caminar el Señor me ha dado esa gran responsabilidad de ser cabeza. Como siempre les digo a los esposos, tú eres quien gerencia ese hogar. Y todo lo que esté pasando con tu esposa y con tus hijos es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque a ti te ha puesto como cabeza. Si tu esposa no está funcionando es porque tú no estás funcionando conforme a lo que Dios quiere. Y si no estás funcionando es porque no tienes esa relación con Dios. Por lo tanto, es necesario revisar y decir, Señor, perdóname.
Yo quiero estar pegado a ti, porque a través de ti va a venir sabiduría y voy a tener bendición para mi familia a través de mi esposa. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Unidad en la familia. Muy importante. El Señor quiere familias unidas, familias restauradas, familias consagradas para su servicio. Y en ese caminar vamos a demostrar ese crecimiento espiritual. Porque cuando somos cristocéntricos, empezamos a vivir su palabra, empezamos a sacar aquellas cosas que el mundo ha puesto en nuestras vidas, en nuestras familias, y empezamos a honrar el diseño de Dios. Y en ese momento empezamos a demostrar que estamos creciendo espiritualmente, empezando por el amor de Dios. Porque si hay algo que todo lo suple, es el amor. Y el amor de Dios, Dios que es la fuente del amor verdadero, está presto para darnos todo lo que necesitamos. Si usted hasta ahora ha estado caminando en esa lucha de poder entre esposo y esposa, ¿quién es el que trae más plata a la casa? ¿O quién tiene las mejores ideas? ¿O quién toma las decisiones? El Señor es el único que va a poner paz y sabiduría a través de su amor. Es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Pero empecemos a crecer, a tener una vida espiritual conforme a la palabra de Dios. Y ese fruto es el que se va a demostrar a todos quienes están a nuestro alrededor. Solo de esa manera podemos decir que mi familia va a generar un impacto en la sociedad. Que mi familia, que su familia, que las familias de aquí de Ministerios Verbo Valle van a generar un impacto en este Valle de los Chillos. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque vamos a caminar conforme a su diseño. Solo así podemos decir que Dios es el centro de mi familia. Y sabemos que tenemos dificultades. Sabemos que tenemos divisiones tal vez en nuestra familia. Yo por eso le invito a que se ponga de pie. Y le vamos a decir, Señor, perdóname porque hasta ahora he estado caminando conforme al modelo del mundo, conforme a lo que el mundo me ha establecido, conforme a lo que el mundo me ha mostrado, conforme a lo que he visto de mi familia. Pero hoy quiero realmente caminar conforme a tu diseño. Tal vez si usted ha tenido dificultad con su esposa, si está ahí con su esposa, con su esposo, puede abrazarlo. Si está ahí con sus hijos, pueden abrazarse. Yo le pido que lo haga, que pueda sentir ese afecto, ese cariño, ese algo especial que el Señor tiene a través de su familia. Si usted no está con su familia, le invito a que haga esto. Abrácese usted mismo y sienta que ahí está con su esposo si él no está aquí por diferentes razones, o sus hijos tal vez que están fuera del país o fuera de casa, y diga su nombre. Yo siento aquí que estás. Y si usted no tiene a nadie, dígalo: Señor, yo siento tu presencia que está abrazándome y que no estoy solo en ningún momento. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana clamamos para que sea tu Espíritu Santo redarguyendo a cada persona, amado Dios, a cada familia que estamos en este lugar, para comprender y poner en práctica lo que tú has dejado establecido, Señor. Que las familias serán de bendición para las sociedades, Padre Santo. Y por eso ahora clamamos para que mi familia, la familia de cada uno de mis hermanos, sea de impacto en esta sociedad y en este Valle de los Chillos donde tú nos has puesto. Amado Rey, yo te doy gracias, Señor, porque tú has establecido que el matrimonio es la parte fundamental. Por eso yo te clamo, amado Rey, que si hay personas aquí que hasta ahora no han dado ese paso de contraer matrimonio y que siguen en unión libre, Padre Santo, tú los redarguyas, Señor, para que puedan salir de ese pecado. Porque dice tu palabra, Señor, que es pecado, Señor, no estar conviviendo, Padre Celestial. Y eso no va a traer bendición al matrimonio ni a la familia. Tenemos que dejar el pecado a un lado. Tenemos que caminar conforme a tu diseño.
Padre, te doy gracias, Señor, porque tú traes claridad a nosotros y porque hoy hemos decidido caminar conforme a tu diseño. Esposos, casados, una sola carne, orientando a nuestros hijos, Señor, para que ellos sean la prolongación de nuestras generaciones y que tu palabra no se quede en esta generación, sino que sea llevada por los siglos de los siglos, amado Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tú estás restaurando en este momento relaciones que han estado frías, que han estado rotas, relaciones que han estado, Señor, en conflicto entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares cercanos. Tú estás ahora restaurando porque sabemos que tenemos un orden y una prioridad y que tenemos que ser hijos que caminan de una manera cristocéntrica, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial. Yo te doy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, querida familia. Que tengan una linda y bendecida semana. Y recuerden, quienes están por primera vez en este auditorio, les invitamos a compartir con nosotros un minutito. En las sillas de mi lado derecho queremos atenderles un par de minutitos, por favor. Gracias.